La campana de la Catedral de Sevilla resonaba en la distancia cuando Carmen Vázquez, de 53 años, cerró definitivamente la puerta de su antigua casa colonial en el barrio de Santa Cruz, no sin antes echar un último vistazo a los azulejos andaluces que habían decorado su hogar durante 20 años de matrimonio con Rafael, un brillante ingeniero aeroespacial que había desaparecido misteriosamente hace exactamente 2 años durante una misión clasificada en las instalaciones de investigación temporal de la Agencia Espacial Europea ubicadas en las afueras de la ciudad ahora. Carmen, una respetada historiadora, especializada en la época de Holandoles, se mudaba a un pequeño apartamento moderno en la torre. Sevilla, ese rascacielos de cristal y acero que se alzaba como un faro futurista entre los tejados de Texas. Rojas del casco histórico, una mezcla perfecta entre el pasado que ella tanto amaba estudiar y el futuro. Incierto que la esperaba sin Rafael, el apartamento estaba en el piso 32 con vistas panorámicas a la Giralda y al río Guadalquivir, una vista que debería haberla consolado, pero que solo le recordaba las tardes que solían pasar juntos, contemplando la ciudad desde la azotea de su antigua casa mientras Rafael le explicaba sus teorías sobre la relatividad del tiempo, y ella le contaba sobre los manuscritos árabes que traducía para la Universidad de Sevilla. Esa noche, mientras desempacaba las últimas cajas, Carmen encontró un sobre sellado con su nombre, escrito en la inconfundible caligrafía de Rafael. Lo abrió con manos temblorosas, y dentro encontró una pequeña llave dorada junto con una nota que decía: simplemente, para cuando estés lista, busca el espejo del tiempo en la habitación secreta del Alcázar. Carmen conocía cada rincón del Real Alcázar de Sevilla, había pasado años investigando en sus archivos, pero nunca había oído hablar de ninguna habitación secreta y mucho menos de un espejo del tiempo. Sin embargo, Rafael siempre había mostrado un interés particular por el palacio, especialmente por los salones mudéjares, donde, según él, las matemáticas árabes y la arquitectura creaban patrones que podrían tener propiedades temporales, únicas, algo que Carmen siempre había atribuido a la imaginación poética de su marido. Pero ahora, con esa llave en sus manos, comenzaba a preguntarse si Rafael sabía algo que ella había pasado por alto durante todos esos años de investigación. A la mañana siguiente, utilizando sus credenciales académicas, Carmen consiguió acceso especial a las secciones restringidas del Alcázar, acompañada por el conservador jefe don Miguel, quien había sido amigo de Rafael y conocía el proyecto en el que trabajaba antes de desaparecer. Mientras recorrían los pasillos menos conocidos del palacio, Miguel le contó que Rafael había estado obsesionado durante meses con ciertos patrones geométricos islámicos, específicamente con la forma en que los mosaicos del salón de embajadores parecían crear ilusiones ópticas que alteraban la percepción del tiempo. Tu marido creía que los artesanos andalusíes habían descubierto accidentalmente principios físicos que la ciencia moderna apenas estaba comenzando a comprender, le explicó Miguel mientras se detenían frente a una pared aparentemente normal, decorada con intrincados azulejos de colores azul y dorado. Pasaba horas aquí midiendo ángulos, calculando proporciones como si buscara algo específico. Carmen examinó la pared más de cerca y notó que uno de los azulejos tenía una pequeña abertura circular del tamaño exacto de la llave que Rafael había dejado con el corazón. Latiendo aceleradamente, insertó la llave y la giró. El azulejo se deslizó hacia un lado, revelando un panel de control ultramoderno completamente fuera de lugar en aquel entorno histórico. Una pantalla se activó mostrando el rostro de Rafael, grabado como un mensaje póstumo. Hola mi amor, si estás viendo esto significa que finalmente encontraste mi último regalo para ti. Decía la imagen de Rafael con esa sonrisa que ella tanto extrañaba. Lo que estás a punto de ver desafiará todo lo que creías saber sobre el tiempo y la realidad. Pero confía en mí como siempre lo has hecho. He descubierto que ciertos patrones geométricos, específicamente los que se encuentran en la arquitectura islámica, pueden crear lo que llamo ventanas temporales pequeñas, grietas en el tejido del espacio-tiempo que permiten observar, y en casos muy específicos,
interactuar con momentos del pasado. Carmen intercambió una mirada del asombro con Miguel mientras Rafael continuaba explicando: he estado trabajando en secreto con un equipo internacional para desarrollar una tecnología que amplifica estas propiedades naturales de los patrones geométricos andalusíes detrás de esta pared. Hay un laboratorio que he estado construyendo durante 2 años. Es mi regalo de despedida para ti, Carmen, la oportunidad de explorar el pasado que tanto amas, no solo a través de documentos y manuscritos, sino experienciándolo directamente. La pared completa se deslizó hacia un lado, revelando una habitación que parecía salida de una película de ciencia ficción, llena de equipos sofisticados y, en el centro, un gran espejo ovalado, rodeado de complejos patrones geométricos que pulsaban con una suave luz dorada. Este es el espejo del tiempo. Continuó la grabación de Rafael. Utiliza los principios que descubrí en la arquitectura del Alcázar para crear ventanas estables al pasado. Pero, Carmen, hay algo más. Algo que no pude decirte antes de partir. En mi misión, la tecnología que desarrollamos atrajo la atención de fuerzas que preferirían que estos secretos permanecieran ocultos. Mi desaparición no fue un accidente. Fui enviado al pasado para proteger este descubrimiento y estoy esperándote en el año 1248 en la Sevilla de Fernando III. Justo antes de la conquista cristiana de la ciudad, Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. Rafael no había muerto, había viajado al pasado y la estaba esperando. Allí sé que es mucho pedir, continuó Rafael, pero si decides seguirme, el espejo está configurado para llevarte exactamente donde estoy. Recuerda que eres la única persona que conoce lo suficiente sobre ese periodo histórico para sobrevivir y prosperar. En esa época tu conocimiento del árabe y tu comprensión de la cultura andalusí serán tu salvación. Pero también debes saber que el viaje es de ida. No podemos regresar al presente, al menos no con la tecnología actual. La grabación se detuvo, dejando a Carmen en silencio total frente al espejo, que ahora pulsaba con mayor intensidad, como si hubiera detectado su presencia. Miguel tomó su mano suavemente. Carmen, no tienes que decidir ahora. Esto es demasiado increíble, demasiado peligroso. Pero ella ya sabía cuál sería su respuesta. Había vivido 2 años sintiéndose incompleta sin Rafael. 2 años preguntándose qué había sido de él. 2 años deseando poder verlo una vez más, aunque fuera en circunstancias imposibles. He pasado toda mi vida estudiando el pasado, Miguel, soñando con poder presenciar los eventos que solo conozco a través de manuscritos. Y ahora tengo la oportunidad no solo de ver ese mundo, sino de reunirme con el amor de mi vida. Se acercó al panel de control donde Rafael había dejado instrucciones detalladas. El proceso era sorprendentemente simple. Solo necesitaba colocar sus manos sobre los sensores biométricos del espejo y concentrarse en el año y lugar específicos. 1248, Sevilla, la Isbililla musulmana, en sus últimos días antes de la conquista cristiana. Sí, cambio de opinión, preguntó a Miguel. Si algo sale mal, él negó con la cabeza. Según las notas de Rafael, una vez que cruces el umbral temporal, el espejo se desactivará automáticamente para prevenir paradojas. Es un viaje de ida. Carmen, ella asintió, había tomado su decisión. Se despidió de Miguel con un abrazo y se dirigió hacia el espejo. Las instrucciones indicaban que debía vestirse apropiadamente para la época. Afortunadamente, en su trabajo había tenido que usar recreaciones históricas de vestimenta. Andalusí se cambió rápidamente, poniéndose una túnica larga de seda azul y un velo que cubría parcialmente su cabello, ahora teñido de gris. Un recordatorio de los años que habían pasado sin Rafael. Cuando estuvo lista, colocó sus manos sobre los sensores. El espejo comenzó a brillar intensamente y Carmen sintió una extraña sensación de estiramiento, como si cada átomo de su cuerpo fuera reorganizado. La imagen en el espejo cambió, mostrando no su propio reflejo, sino una vista de la Sevilla medieval, con sus minaretes, torres de vigilancia y jardines exuberantes. Respiró profundo y dio un paso adelante, atravesando la superficie líquida del espejo. La transición fue como sumergirse en agua tibia por un momento. Perdió toda sensación de su cuerpo, flotando en un espacio indefinido entre 2 épocas,
Luego gradualmente comenzó a sentir tierra firme bajo sus pies, aire diferente en sus pulmones, sonidos de una ciudad antigua. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en un jardín, lleno de naranjos y fuentes de mármol. El aire olía a azahar y especias, la luz del sol tenía una calidad dorada diferente, más pura, y a lo lejos podía escuchar el llamado del muezín. Desde el minarete de la mezquita Mayo, una voz familiar la llamó por su nombre. Se volvió y allí estaba Rafael, vestido con ropas andalusíes, pero inconfundiblemente él, con la misma sonrisa que recordaba y los mismos ojos llenos de amor, que había extrañado durante 2 largos años. Corrió hacia él y se abrazaron en medio de aquel jardín del siglo XIII. Mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, sabía que vendrías. Susurró él, conocía tu corazón aventurero y tu amor por esta época. Sabía que no podrías resistir la tentación de vivir la historia en lugar de solo estudiarla. Carmen se separó un poco para mirarlo a los ojos. Pero Rafael, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible que estemos aquí? Él sonrió. Es una larga historia, mi amor, pero tenemos todo el tiempo del mundo para contárnosla. Estamos en 1248 y según mis cálculos viviremos lo suficiente para ver la transición de Esbilia a Sevilla, para presenciar el encuentro de 2 mundos. Será la aventura de nuestras vidas mientras caminaban por los jardines del Alcázar. Musulmán Rafael le explicó cómo había usado su conocimiento del futuro para establecerse como un erudito respetado en la corte del último gobernador Almahad de Sevilla. Había logrado ganar la confianza de matemáticos y arquitectos locales, compartiendo conocimientos que parecían avanzados, pero no imposibles para la época. Y ahora que estás aquí, dijo tomando su mano, podemos trabajar juntos, tú como historiadora y traductora, yo como ingeniero y matemático. Podemos ayudar a preservar el conocimiento que se perdería durante la transición. Podemos ser guardianes secretos de la sabiduría andalusí. Carmen sintió una emoción que no había experimentado en años, la sensación de tener un propósito compartido con la persona que amaba. No solo estaban juntos de nuevo, sino que tenían una misión importante: salvaguardar siglos de conocimiento científico y cultural, que de otro modo se perdería para siempre esa noche. Mientras cenaban en la azotea de su nueva casa, en el barrio judío de la Sevilla musulmana, contemplando las estrellas que brillaban con mayor intensidad en ese cielo libre de contaminación lumínica, Carmen se dio cuenta de que había encontrado algo más que a su marido perdido. Había encontrado su lugar en el tiempo, en la historia que siempre había amado desde lejos. Ahora era parte de ella, una protagonista en lugar de una simple observadora. No hay vuelta atrás, le dijo a Rafael, mientras él le mostraba las constelaciones con nombres árabes que ella había leído en manuscritos, pero nunca había visto con sus propios ojos. No la hay, confirmó él, pero ¿acaso importa? Hemos ganado algo que muy pocas personas en la historia han tenido la oportunidad de vivir realmente en la época que más nos apasiona junto a la persona que más amamos. Carmen sonrió mirando hacia el horizonte donde las luces de la ciudad medieval se extendían hasta el río Guadalquivir. Había dejado atrás el siglo XXI, sus comodidades modernas y su carrera académica, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había recuperado su alma gemela y juntos escribirían su propia página en la historia de la ciudad que ambos amaban. Carmen Vázquez, la historiadora del siglo XXI, había desaparecido para siempre, pero María Malisbelía, la erudita del siglo XIII, acababa de nacer, y con Rafael a su lado estaba lista para vivir la aventura más extraordinaria de cualquier época.